noches a todos. Gracias por haber aceptado esta invitación para hablar sobre empresas tóxicas, violencia en el ámbito laboral, despidos, está todo concatenado, y en especial en este periodo que estamos atravesando, ya esperemos que sea el final de la pandemia de coronavirus y cuarentena. Bueno, lo primero que vamos a hacer, para conceptualizar o para determinar cuándo una empresa es tóxica, vamos a dar un poco el contexto de lo que es la violencia en el ámbito laboral. Sin estos conceptos no podemos entender lo que es una empresa tóxica, y para eso vamos a hacer una introducción. ¿Por qué elegimos este tema? Y este tema lo hemos elegido porque es la violencia en la sociedad toda se ha instalado de un modo recurrente y además está muy visibilizada, sobre todo a partir de la voz de las mujeres, ¿no? Pero digamos, cuando el ámbito era de tinte más varonil, como era el deporte, por ejemplo, o la calle, por ahí se tomaba como algo propio de la relación entre hombres, pero hoy vemos que la violencia está en todo ámbito como fenómeno sociológico, y obviamente también se ha trasladado al ámbito laboral, porque no está de más decir que hay que recordar que en la relación laboral es una relación es una relación de desigualdad de poder, donde un trabajador solicita trabajo por necesidad y por una cuestión alimentaria, y un empresario que invierte, por supuesto, para ganar dinero, le otorga ese trabajo a cambio de dinero. Es decir, en definitiva, el trabajador se pone a disposición de un tercero dejando un poco de lado su libertad y también su disponibilidad de tiempo, y colocando todo su esfuerzo para poder alimentarse de él y a su familia, mientras que el empresario invierte también para ganar dinero. Y de alguna forma esta relación de necesidad hace que esta relación sea una relación desigual de poder. Pero bueno, también elegimos este tema porque hay grandes cambios de paradigmas en esta temática, porque aquello que nosotros lo veíamos como algo absolutamente normal, o por lo menos estaba como normalizado, hoy las voces se alzan y tenemos un montón de cosas para hacer, para prevenir, para abordar e incluso para sancionar. Como ustedes pueden ver, ahí dice entrevista laboral, que se trata de un video, pero no lo vamos a pasar por una cuestión de tiempo. De todas formas, se me quedó pegado de otras charlas que hemos dado. Violencia, ¿qué es violencia laboral? Quiero hacer una distinción entre lo que es un hecho de violencia y lo que es el estado de violencia laboral propiamente dicho. Ambos casos pueden dar lugar a una injuria, y por supuesto que el trabajador se considere injuriado y despedido. Pero nosotros, mientras que el hecho de violencia puede ser un hecho aislado que puede darse en esa relación laboral que muchas veces no es tan cordial porque hay que cumplir obligaciones, es una relación más bien tensional, ¿no? O de una tensional entre comillas, si se quiere. La violencia laboral es un estado, es decir, un estado que se configura a través de hechos continuados y habituales de violencia a lo largo del tiempo, ¿no? Esto es acción, omisión o comportamiento, como dice, destinado a provocar directo o indirectamente un daño físico, psicológico, moral en el trabajador o trabajadora, y básicamente se traduce en la amenaza al despido constante, en la humillación por parte, por ejemplo, del empleador. Por eso hablamos de una violencia vertical, y horizontal cuando este hostigamiento está realizado ya sea en forma psicológica, por acoso sexual, o por el famoso bullying,
por los propios compañeros. En todos los casos afecta la salud. Primero empieza por la cabeza, digamos, lo psicológico, y después se traduce en una psicopatología. Esto lo vemos nosotros en la Oficina de Prevención y Abordaje de la Violencia Laboral, lo vemos muy claramente, donde ya tuvimos que incorporar incluso una psicóloga. Pero no solamente afecta la salud del trabajador, sino que después empieza a afectar a toda la familia, ¿no? A su familia, porque lo ven que está mal, que está deprimido, que tiene ataques de pánico, que no duerme, y se termina afectando la productividad, termina afectando su desarrollo de vida, en definitiva. En cuanto al ámbito, como podemos ver, a todos los ámbitos se aplica, no solamente en el ámbito privado, sino en el ámbito público, servicio doméstico y los estatutos. Bueno, además está decir, estamos hablando de agresiones físicas, sexual o psicológica. Cuando hablamos de acoso sexual, no estamos hablando de abuso sexual, que eso es otra cosa. El abuso sexual es un delito, obviamente es un hecho de violencia, pero el acoso sexual puede ser continuado en el tiempo, y es cuando justamente en forma reiterada tenemos conductas o tenemos comentarios de tinte sexual sobre un compañero o una compañera sin su autorización, y esto produce cierto malestar. También hemos tenido muchos casos en la Subsecretaría de Trabajo. Y el famoso acoso psicológico, que en general se da por parte de empleadores hacia trabajadores. Y generalmente se da en empleadores que tienen contacto con los trabajadores. No se da así en las empresas piramidales, es decir, empresas que, para dar nombres, una marca de supermercado súper conocida. En general, los directores no hacen ese acoso, aunque sí podrían tener bajo su manto supervisores, y desconocer la situación, supervisores que acosan o que maltratan a trabajadores, ¿no? Esto tiene que ver con lo que vamos a ver después, que es el tema de la reinstalación. Ese acoso psicológico que va desestabilizando al trabajador, lo va carcomiendo, lo va humillando, empieza a tener efectos sobre su ego, su autoestima, y llega un momento que el trabajador no quiere trabajar más porque ya se encuentra enfermo, con ataques de pánico, con psicólogo o psiquiatra, si se quiere, empiezan las famosas licencias. Y esto tiene que ver también con los famosos riesgos psicosociales. Uno de los que aquí en Argentina hace hincapié en los riesgos psicosociales, y a partir de ahí la jurisprudencia y muchos de nuestros colegas que hablan de esto, ha sido el doctor Julio Nefa, que tiene un librito muy interesante, que fue su tesis. Lo pueden bajar en PDF. Estoy haciendo piratería con esto, pero lo pueden hacer por Google. Él va a estar encantado de este tema, porque ahí demuestra que no solamente es el daño, lo que comúnmente, históricamente conocemos de daño en el trabajo, es decir, que el daño físico, el que se lastimaba el trabajador dentro del contrato de trabajo o fuera del contrato, cuando el empleador tenía otro tipo de actitud para con el trabajador, sino también los famosos riesgos psicosociales. Es decir, esto de estar en un ambiente donde no se puede vivir, no se puede respirar. Son esos ambientes que uno no puede ni hablar, ni saludar. Varios casos en la subsecretaría hemos tenido esto, y se ve patente esto de que llega el jefe y nadie puede hablar, apagan la radio, ¿no? No pueden tomar el té, no los dejan, no pueden emitir una opinión, etcétera, etcétera. Bien, yo de esta pantalla quiero rescatar la palabra mobbing. Muchos dicen moving, está mal porque moving es mover. Mobbing, del inglés to mob, es atropellar o acechar a una presa, ¿no? Esto lo acuña Heinz Lehmann, y después lo sigue Marie Irigoyen, dos grandes de esta temática, autores. Cuando Lehmann observa, no viene en el derecho Lehmann, pero sí observa que la actitud que tienen los trabajadores o los empleadores respecto a un trabajador es la misma que tienen un grupo de leones, que no sé cómo se llama, si Piara, cardumen no, bueno, no sé cómo se dice, de leones respecto a su presa, que la van rodeando
para atacarla en multitud y de a uno. ¿Okay? Lehman habla de cuatro estados del trabajador. Por supuesto, la número 0 o la número 1 es la más leve, hasta la 4 que ya es prácticamente una discapacidad o una incapacidad para el trabajador, ¿no? A la subsecretaría de trabajo, en la oficina, llega mucha gente en grado 3, que es cuando viene acompañada la persona, hombre o mujer, por otra persona porque no puede mantenerse el pie, porque se encuentra llorando a cada rato, alguien la mira y se atemoriza, entra en pánico, etcétera, etcétera. La fase 1 es cuando la persona entra a trabajar después de tanto tiempo y nota algunas actitudes raras, pero no se da cuenta que pasa todavía. La 2 es cuando se da cuenta que le están haciendo a un lado, ya sea su superior o ya sea sus pares, y pide explicaciones y no se la dan. Como por ejemplo, no lo invitan a un cumpleaños, a un asado o a una reunión, o el jefe no lo deja participar de determinadas reuniones, o no le otorga más trabajo importante a uno que a él, como nunca había pasado. Y la fase 3 es cuando ya se da cuenta que esto es así, que hay un proceso interno que se está gestando para que esta persona renuncie, para que esta persona empiece a decaer en su ánimo y en su psiquis. Y ahí recién empieza a solicitar ayuda. Primero a un psicólogo, a un médico, y hay muchos médicos que estos temas lo están manejando, entonces lo mandan a un abogado, y hay muchos abogados que gracias a Dios ahora están también metiéndose en este tema, que aparte de ser abogados muy normativistas, se han sacado ese saco y se pone un poco el delantal, si se quiere, o el traje entre comillas de psicólogo, y también lo están escuchando. Hay que escuchar mucho al trabajador, hay que escuchar mucho. Y finalmente la fase 4, donde no pudo acudir o no se dio cuenta y ya estaba en la bolsa el trabajador o trabajadora con un daño psicológico importante, con pánico importante, a punto tal de que no poder volver a trabajar en ningún lugar, ¿no? Yo a veces digo un ejemplo de laboratorio muy crudo, pero es así. Si un camionero tiene un accidente y pierde las dos piernas, es gravísimo, pero a lo mejor la empresa le da trabajo, quizás trabajo administrativo, porque el tipo está capacitado, pero un trabajador que se lo hostiga y termina en fase 4, a lo mejor no entra a trabajar en ningún lugar. Dicho todo esto, podemos hablar mucho más de violencia, podemos tener muchas más horas de violencia. Yo solamente he hecho un contextualicé para hablar y decir entonces que una empresa tóxica es aquella donde se puede demostrar un hostigamiento continuo. La Subsecretaría de Trabajo tiene ya un sistema para detectar estas empresas tóxicas a través del cuestionario Cisneros. El cuestionario Cisneros fue ideado por Iñaki Piñuel, también un psicólogo muy, muy renombrado, que con una serie de estudios psicológicos y sociales que la Subsecretaría hace a través de algunos profesionales que estamos incorporando, podemos determinar si un establecimiento es tóxico, ¿no? Aun cuando todos los trabajadores contesten que están felices, se dan cuenta que no lo están. ¿Cuándo una empresa es tóxica? Cuando hay un hostigamiento continuo. Pero además, cuando existen constantes cambios de personal. Ustedes ven que entra y sale gente continuamente, no es una cuestión normal en una empresa, ¿no? Salvo algún tipo de actividad como la gastronómica, por ejemplo, que tiene mucha entrada y salida, quizás sea por la edad o quizás sea porque lo gastronómico tiene un más, si se quiere, algunas categorías donde pueden ser más irregulares en la actividad. Después, cuando el temor se confunde con la autoridad, es decir, todo el mundo trabaja atemorizado, como habíamos hablado, ¿no? Los trabajadores son solo un número. Acá todo el mundo trabaja y se hace lo que yo diga. No me importa si es el cumpleaños, no me importa si tu hijo está enfermo. Vos tenés que venir a trabajar acá y cumplir.
a mí no me interesa todo lo demás. Lo que te pase a vos en la vida no me interesa. Ustedes son un número, yo te saco la cuenta y te vas. Falta de comunicación. Lo hemos notado también en la Subsecretaría de Trabajo, que muchas veces hay directorios o digamos ejecutivos que no organizan bien, entonces hay una especie de violencia institucional porque no se baja bien las instrucciones. Entonces es como que el empleador supone que el trabajador tiene que saber que esto es así. Tiene que saber cuáles son sus obligaciones, tiene que saber las mínimas, las da a conocer el trabajador, que es hacer determinado trabajo y cumplir un horario, pero no, por ejemplo, otro tipo de obligaciones o de organización. Y en eso, entonces, al fallar el trabajo en conjunto, se produce, digamos, el enojo por parte de los empleadores por falta de resultados. Pero en realidad es falta de comunicación. No se comunica, no se instruye bien. El otro elemento es la motivación, que escasea. Es decir, el trabajador se da cuenta, uno se da cuenta que el trabajador no quiere trabajar ahí. Tiene una escasa motivación. ¿Por qué? Porque no solamente porque no le aumentan el sueldo, sino que cada vez que va tiene un problema. Viene amargado su trabajo, ¿no? Hay miles de ejemplos de gente que gana muy poco, pero es feliz porque, por lo menos, no digo que se divierte en el trabajo, pero lo tratan bien. ¿Ok? Aquí no, aquí se trata, es que ganan muy bien a lo mejor, pero están encima de él, viendo lo que hacen, lo que no hacen, etcétera, etcétera. Estas son las empresas tóxicas. Y ojo con estas empresas tóxicas, porque hoy la jurisprudencia está hablando de empresas tóxicas, ¿no? Los factores de riesgo psicosociales también la jurisprudencia lo está teniendo en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque la oficina de violencia que tenemos nosotros, lo que hace es juntar antecedentes y puede ser pedido por un juez. Si nosotros ya lo tenemos hecho, puede ser pedido por un juez más algún peritaje, más los testigos y demás, puede condenar a una empresa. Y ya les voy a mostrar después uno de los fallos, para mí hasta ahora el mejor que ha sacado la justicia de Mendoza, y para mí ha sido algo memorable, donde pone de relieve que la empresa que está en relación de superioridad respecto al trabajador, en este caso una trabajadora, no tomó los recaudos que tenía que tomar a pesar de haber sido notificado. Bien, recordemos que esto tiene que ver con la obligación de seguridad del empleador del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde su responsabilidad se juzga con un estándar agravado porque su condición de empleador, es lo que decíamos, lo responsabiliza de una manera particular o peculiar porque él se encuentra en mejores condiciones, ¿no? Él tiene que garantizar la seguridad del trabajador. Y el artículo 75 ha sido modificado en el año 2016, si mal no recuerdo, y le agrega la posibilidad al trabajador de abstenerse, o sea, de hacer reserva del débito hasta que él no cambie su postura respecto a algunas condiciones de trabajo. Por supuesto que ahí el artículo 75 las detalla, pero por un principio de primacía de realidad y yo diría también de salud, los jueces también están tomando en cuenta esto, ¿no? Es decir, yo te notifiqué a vos que a mí hay un supervisor que a mí me está acosando sexualmente y vos no hiciste nada porque dijiste que no te importaba, que era una cuestión particular, privada. Y está demostrado con las otras compañeras que lo hacía dentro adentro y afuera, pero sobre todo adentro del trabajo, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque la responsabilidad es del empleador. Y ni les cuento si notifican a las ART a pesar de que no estén listados los daños psicológicos. Las ART hoy también en algunos casos se están haciendo responsables por este tema. ¿Por qué? ¿Cuál sería el fundamento? El incumplimiento de sus deberes, porque la ley 24557 está hecha para prevenir, no para pagar. El empleador no puede desligarse de su obligación de seguridad. Chiste negro, pero viene al caso. Bueno, la violencia laboral vulnera derechos humanos del trabajador, eso está más que claro, y ahí empezamos a hablar de los tratados internacionales de derechos humanos, que empezamos con el esquema normativo, ¿no? Tratados internacionales de derechos humanos, todos los que conocemos, y agregamos además el convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso
puse sobre mujeres porque en realidad es sobre todo. Y faltaría el convenio de discriminación y el convenio de violencia contra las mujeres. Acá en este último punto, en realidad es convenio 190, que no está ratificado por la República Argentina todavía. Creo que está en el Congreso para eso. Bien, dentro de la Constitución, artículo 14 bis, que establece condiciones dignas y equitativas de labor, ¿no? La ley de contrato de trabajo, el Código Civil tiene, con la reforma tiene algunos puntos interesantes. Si vamos a los artículos 1710 y siguientes, habla de la prevención del daño, ¿no? Además del resarcimiento, con lo cual si el Código Civil habla de la acción preventiva de daño, podríamos estar planteando en sede laboral esta acción preventiva, no sé si llamarla así, pero sí como medida cautelar. Eso es un tema que podemos hablar no ahora, pero después, respecto a la peligrosidad del daño que está produciendo el empleador. Bueno, de acá rescato la ley 23.592 de antidiscriminación. También rescato la 26.485, protección integral de mujeres, tema que vamos a hablar, si les parece, cómo aplicar esta ley de protección integral de mujeres a la violencia en el ámbito laboral. La podemos hacer una charlita para dentro de unos días. Algunas provincias como, bueno, provincia no, pero La Cava, que es ciudad autónoma, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Chaco, tienen muy buenas leyes provinciales respecto a la violencia laboral pública. Mendoza no tiene aún una ley, tiene una resolución 8820, porque hablar de violencia laboral estamos hablando de ley de fondo, eso es propio de la nación, pero sí se puede regular el procedimiento en caso de un hecho de violencia, para prevenir o para abordar. Por eso la resolución 8820 de la Subsecretaría de Trabajo del año 16, que está vigente, yo se las dejé ahí en el grupo de AFLAM, de abogados del Fuero Laboral de Mendoza, está subida, así que lo pueden descargar de ahí, o del Boletín Oficial de Mendoza. Mendoza no tiene ley aún, aunque el año pasado, nos pidieron, este año nos pidieron un proyecto de ley. Ya lo hemos hecho, ya se lo hemos llevado al gobernador, le gustó, está viendo a ver si se puede hacer unas modificaciones, y cuando la legislatura comience a sesionar de nuevo, a lo mejor tenemos ley en Mendoza, donde también pusimos lo del empleo público. La resolución 8820 del año 16 es muy importante, porque el objetivo es la prevención, el abordaje y la sanción. Trata de prevenir, concientizando y visibilizando estas situaciones a todas las empresas. Trata de abordar en el caso de que se haya producido algún tema, algún problema así de denuncia o de una situación de violencia, y de sancionar en el caso de que tengamos una empresa renuente a cambiar las condiciones, a tomar medidas preventivas a favor de la mujer, protectorias de la mujer o del trabajador, para seguir profundizando el daño, si es que hay, o para evitar el que puede estar. ¿Ok? Eso está claro. Entonces, la resolución 8820 la tendrían que leer bien, porque tiene esos objetivos, y básicamente en el caso de un empleador renuente que no se ponga a disposición de la subsecretaría y de la denuncia surja que existen elementos como para sancionarlo, se lo sanciona con una multa, con una multa grave. Si se pone la salud en grave riesgo, será muy grave. Lo interesante de esto es que quedan antecedentes y también estadísticas, porque hay un registro de infractores, y probablemente un juez, en caso de que esto se vaya o se lo lleve a sede judicial, un juez pueda solicitarlo por oficio, para ver, por lo menos como prueba indiciaria, no prueba directa. Sí puede ser prueba directa los cumplimientos formales, las exigencias formales de la resolución 8820, como es que la empresa tiene que tener un protocolo de convivencia obligatorio que tiene que ser aprobado por la Subsecretaría de Trabajo, y además la cartelería preventiva al estilo de cartelería de ART.
Eso va a ser inspeccionado, obviamente, por su inspector de la subsecretaría, y en caso de no tenerlo, entonces se le aplica una multa que va a ser grave, ¿sí? En este caso sí el juez puede tener una prueba directa, porque si se va a la justicia por un despido y el despido también está motivado en justamente algún tipo de hostigamiento, tipo de violencia, lo primero que va a hacer el juez es solicitar, o el abogado, si es un abogado avesado, solicitarle al juez que pida por informe si tiene la empresa protocolo, y si no tiene protocolo o lo tiene posterior a lo sucedido, lo más probable es que ya tenga una prueba bastante interesante al estilo de la falta de planilla de control horario, por ejemplo, ¿no? Bueno, más allá de eso, la 8820 tiene un procedimiento especial que no me voy a poner a hablar ahora porque es bastante largo, pero sí básicamente es con las dos partes. Se trata de conciliar en algunos casos, en otros casos no, porque la prohíbe la 26485. Pero léanlo porque es interesante y es oportuno leerlo porque va a servir para el futuro. Bueno, sobre los daños patrimoniales y daños que puede tener la persona del trabajador no voy a hablar mucho porque es meterme ya un poco también en la teoría de la responsabilidad civil y del daño, teoría del daño, pero ustedes lo conocen bien, no es esta, digamos, el motivo de la charla, pero como pueden ver, realmente hay muchos daños para resarcir. Tiene que ver esto, sobre todo el derecho a la intimidad, por ejemplo, y el derecho a la intimidad. Nosotros tuvimos un caso muy importante de un muchacho que no tuvo mejor idea que contactar a un compañero o una compañera de trabajo en una de esas app que busca encuentros casuales, y después imprimió las fotos, imprimió todos los datos y las repartió entre todos sus compañeros, ¿no? O sea que ahí hay un daño a la intimidad, en cierta medida. Bien, mucha jurisprudencia tenemos de la nación y también de la provincia. Yo de la nación voy pasándolo un poquito más rápido. Acá habla lo que está en rojo, ¿no? Cuando habla de que todo ello genera responsabilidad del empleador, que en conocimiento o alertado de la situación no arbitra los múltiples y variados medios a su alcance a fin de revertirla para evitar daños a la integridad, ¿no? Lo hace cargo, esto es del 2012, al empleador. Esto también es del 2013, ¿no? Habla del 245 por el despido y la reparación del daño moral. Esta jurisprudencia es del 2014 y habla no solamente del daño, sino también, fíjese que la violencia interpersonal, aún laboral, pero que no tiene relación con la modalidad en que son organizadas las actividades laborales, no está alcanzada por la cobertura asegurativa prevista por la ley 24557. Este es un fallo bastante del año 2014, yo creo que eso ha cambiado mucho ya. Otro del 2014, acá hablamos de la relación desigual de poder, la simetría de una relación laboral, es decir, que la trabajadora era dependiente de quien la acosaba, lo cual tornó más gravosa la situación. Corresponde hacer lugar a la indemnización por daño moral. Bueno, acá también, acá vemos, hablan de la ley 26485 y dan lugar al reclamo de daño moral. Voy sentando estos antecedentes para lo que se viene al final. Bien, acá en Mendoza, Sosa, Analía contra la Caja, Primera Cámara Laboral del año 2013. Indicios y presunciones que emergen de las pruebas aportadas. Ojo que cuando se trata de una trabajadora, ya la vamos a hablar en otra charla, pero ojo con la prueba, no es en la teoría general de la prueba cuando hay perspectiva de género. Bueno, acá la Corte de Justicia, esto creo que ha cambiado ya, yo no estuve nunca de acuerdo con esto. El 2013 decía que nos decía cuándo había estado de violencia. Una vez a la semana, 6 meses, para que la persona abandone el puesto de trabajo. Yo estoy totalmente en contra de esto. No, porque puede ser con 2 meses ya está, y al menos a lo mejor 3 días a la semana, y a lo mejor no tenía el objetivo el empleador de que se fuera, sino digamos, autosatisfacer su propio poder. Bueno, este es el caso de una medida cautelar muy interesante, el 2015 fue el primero,
Por supuesto, la primera cámara dando también un poco, que empieza a mover un poco acá el avispero con este tema. Ferrero, Petri, Gisela contra Full Rapid. Rápidamente, Gisela era una mujer muy muy bella que la pusieron a vender planes de autos. Y vendía un montón porque era muy linda, entonces atraía a mucha gente. De repente le da cáncer, tiene que hacer quimioterapia, pierde su pelo, entonces, claro, su belleza para la empresa no era tal y su capacidad no era tal, entonces la pone atrás en un escritorio, ya no atender gente. Pero además después la despide, ¿no? Teniendo cáncer y todo. Entonces, una abogada, plantea una medida cautelar, no para, fíjense cómo cambian los tiempos, no para reinstalarla, sino para que le paguen la obra social hasta que se termine el tema de la curación o no de la enfermedad. Pero en base a la 26485. Eso es violencia, ¿no? Eso es violencia. Nosotros ahora estamos pidiendo la reinstalación. En esta época también se podría haber pedido y no se hizo. Bien, cuarta cámara laboral. Este es del año pasado. Es muy interesante porque este es Corradi con Jacopini. Este caso Corradi es un caso de una mujer que trabajaba en Jacopini y era acosada por un jefe de ella, constantemente acosada sexualmente. Constantemente, incluso en los asados fuera de la empresa, donde se juntaban los compañeros, hablaba de ella, hacía gestos obscenos, etcétera, etcétera. Bueno, a esta mujer no solamente le pagaron las indemnizaciones, sino que también tuvieron que pagarle un daño moral importante, ¿no? Esto del año pasado, de la cuarta cámara, que yo felicité al doctor Fernando Nicolau. Bueno, y ahora entramos a ver este fallo que es bárbaro, porque viene después de la ley Micaela. La ley Micaela, acuérdense, Micaela fue violada y asesinada en Buenos Aires, y entonces surge la ley Micaela, porque en realidad parece ser que los funcionarios policiales no buscaron bien, etcétera, etcétera. La ley Micaela lo que dice es, hay que preparar a todos los funcionarios del Estado, en los tres poderes, sobre la perspectiva de género. Bueno, y acá este es el caso de una chica, Muñoz Julieta, que era muy maltratada por un supervisor que no solamente tuvo testigos, sino que la llegó a denunciar que había hecho administración ilegal o fraudulenta penalmente. Obviamente ella se sintió despedida porque ya no tuvo nada que ver en eso, si es que existía, fue sobreseída penalmente, pero además sufrió mucho daño psicológico, habían varios testigos. Esto es nuevo, esto es de ahora de mayo, el 13 de mayo. Y muy interesante este fallo porque ustedes lo tienen que leer, porque el doctor Gómez Orellano aplica la ley 26485 en su parte especial y lo relaciona con los convenios de la OIT, ¿no? Entonces él dice, miren, por indemnización le vamos a aplicar lo que corresponda, que son 100.000 pesos creo, ¿no? Pero yo se lo voy a elevar todo esto como indemnización por todo lo que ha sufrido, porque incluso la mujer estuvo más de un año sin encontrar trabajo porque estaba procesada penalmente, y le hace pagar más de 600.000 pesos a la empresa. No interesan los números, podemos estar de acuerdo o no, lo que interesa es ver los considerandos y ver las argumentaciones. Por favor, un aplauso para el doctor Gómez Orellano. Aplicación total de la 26485, dándonos la razón de la Oficina de Violencia, Prevención y Abordaje de la Violencia en el ámbito laboral. Muy, muy interesante. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la reinstalación, porque esto de la reinstalación es como una moda que dio la posibilidad el DNU 329 y el 487, que se extendió ahora hasta agosto, primeros días de agosto, ¿no? Con la doble indemnización del artículo 34. Y si hacemos un poco de argumentación entre los tres, lo que se quiso con el 34 es no despedir justamente por una emergencia económica, social y laboral. Está claro, entonces doble indemnización. Pero después vino la pandemia, nadie sabía,
que venía la pandemia. Bueno, vino la pandemia, entonces el presidente saca el 329, el 487, donde dice no se puede despedir. Está prohibido despedir y suspender. Porque si se despide, por lo menos, no va a tener validez, no va a tener efecto y sigue la relación laboral. Si sigue la relación laboral, hay muchos colegas que consideraron que esta es una situación nula, de nulidad, o sea, que el despido es nulo. En realidad, el acto del despido es nulo, pero la relación laboral sigue. Entonces, está la idea esto que se ha puesto hasta como de moda y como ¿no? Yo entiendo, los trabajadores tienen derecho a ser reinstalados, pero la pregunta es, ¿siempre tiene que ser reinstalado? Yo no quiero cuestionar el derecho, no lo quiero cuestionar, quiero cuestionar la conducta que tenemos a veces, la actitud que tenemos a veces los colegas de decir, si te despedimos, no, si te despidieron no hay problema, yo te hago reinstalar. Pero nunca vemos cuál es el verdadero interés del trabajador, si el trabajador quiere ser reinstalado o no. ¿Por qué? ¿Cuál fue la causal del despido? Si existe un despido con causa, ustedes saben lo que es reinstalar un despido a un trabajador con despido con causa, porque el 329 habla de despido sin causa, ¿no es cierto? Está claro, pero está esa posibilidad, porque generalmente los despidos con causa, y más en esta época donde las empresas no funcionan, son 99% falsos, ¿ok? El despido sin causa, ¿ustedes saben por qué hay un despido sin causa? ¿Es por causa de falta de trabajo? ¿Es realmente porque hay una cuestión económica o porque hay una relación de tensión con el trabajador? Ojo con eso, porque si existe una relación de tensión con el trabajador y el trabajador no lo dice, hay que investigar un poco más. El abogado tiene que acá ponerse, como dije yo, sacarse un poco la toga y ponerse un trajecito de psicólogo y preguntar también, ¿no? Porque si el trabajador dice, sí, a mí me despidieron porque yo tuve una discusión con el supervisor o con el dueño de la empresa, imagínense volverlo a meter a la empresa, es más o menos hacerle ganar 2 o 3 meses más de sueldo, ¿a costa de qué? ¿No es cierto? ¿A costa de qué? De que lo humillen, de que sea... Es decir, hay que proteger también al trabajador, ¿no es cierto? Por eso yo hablo, no estoy en contra de la reinstalación, sino de la oportunidad. Hay que ver, hay que preguntar al trabajador. Hay que realmente... Yo, en mi estudio, mire, hemos tenido muchos casos en estos últimos 2 meses. Uno solo quiso que se reinstalara, porque no sabe por qué lo echaron. No sabe, es una empresa piramidal, no sabe. Los otros no quieren volver porque saben por qué lo echaron. Por el desmanejo, por la humillación que han sufrido. Entonces meterlo en la boca del lobo. Eso es lo que quería yo comentar en este tema, ¿no? Periodo de prueba, me preguntan. ¿Se puede reinstalar? Sí. El periodo de prueba no es un contrato, es el mismo contrato. Contrato de trabajo, nada más que hay un periodo de prueba, ¿no? La naturaleza es la misma. O sea que no se puede despedir. ¿Está claro? Lo mismo. Bueno, muchas gracias a todos por las dudas, que no me aplaudan. Yo traje mi propia gente, incluso un loquito ahí con disparo. Muchas gracias a todos. Les mando un abrazo y espero que les haya llegado este mensaje. Muchas gracias por participar. Gracias.